¿Qué tal, estimados? Espero que se encuentren bien. Bueno, pues debido al distanciamiento que nos impone la expansión del coronavirus, quienes trabajamos con la Orquesta de Cámara de Zapopan decidimos hacer algunas capsulitas sobre los quehaceres artísticos. En mi caso específicamente, trata un poco sobre cine, un poco sobre literatura y un poco sobre música. Y para entrar en ello, bueno, supongo que podrán reconocer fácilmente lo siguiente. Bueno, pues se trata del tema principal del soundtrack de la película El bebé de Rosemary, que fue estrenada en 1968 y que fue dirigida por el polémico y famoso, por supuesto, Roman Polanski. Bueno, antes de entrar en sí en lo que es el tema de esta película, hay que decir como antecedente algo sobre las maneras en que se interrelacionan algunas disciplinas del arte. En algunos casos, como es la literatura y la música, se trasladan los argumentos textuales a representaciones escénicas, como serían, digamos, las óperas Otelo o La Traviata, por un lado de Shakespeare, por otro lado La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas hijo, y en otros casos puede ser la música o un músico, un hilo conductor de estas obras. Podría ser, por ejemplo, la novela El mal logrado de Thomas Bernhard, que trata sobre el pianista Glenn Gould, o el cuento El perseguidor, escrito por Julio Cortázar, y que va sobre la vida del saxofonista Charlie Parker. Pero bueno, centrándonos ya en lo que es el tema del bebé de Rosemary, hay que decir que en principio esta obra, esta película, fue una novela escrita por Ira Levin, que también se conoció como La Semilla del Diablo, y que fue publicada en 1967. Este autor narrativo, pero que también fue un dramaturgo reconocido en Broadway, consigue crear en ese texto una gran obra de suspense y terror que se convertiría en un bestseller y que al año siguiente sería llevada magistralmente al cine por Roman Polanski. El argumento del bebé de Rosemary es el de una pareja de recién casados que se mudan a un antiguo edificio de apartamentos victoriano en Nueva York. Rosemary, la esposa, es una chica linda, amorosa, ingenua, y Guy, su esposo, es un tipo galante, pero es un actor mediocre. Ahí conocen a quienes son sus entrometidos y dominantes vecinos, unos ancianos que están involucrados en la hechicería y el satanismo a cambio de sus ambiciones y las de quienes se les unen, entre ellos el propio Guy, y que con ello arrastra a Rosemary al horror y la impotencia. Aunque el libro de Levin
Es muy bueno y el mismo Polanski quedó fascinado con la historia. De hecho, tuvo acceso a lo que se llaman las galeras o las pruebas de edición antes de que se publicara. Pues como les decía, quedó fascinado con la historia y al momento en que fue invitado a dirigir el film. Y bueno, es uno de esos casos en que el cine se sobrepone a su original y que lo hace brillar aún más. Esto se logró obviamente por la elección de Polanski, quien, aunque era un director treintañero, pues ya era también muy reconocido en Europa, y con este su primer trabajo entró con paso firme en Hollywood. Es decir, era el primer trabajo hollywoodense que tenía, pero lo hizo de tal manera que le abrió por completo las puertas, ¿no? Sin él, es decir, sin Polanski, sin su arte y su meticulosidad, no se habrían logrado amalgamar los diferentes talentos y carismas de los actores para potenciarlos en la pantalla en función del guión y no al revés. Ahora bien, una de las piezas clave en una buena película, aparte del guión, de los actores y por supuesto de la fotografía, es el soundtrack de esta. Si no se cuida al extremo y no posee el mismo valor artístico que todos los otros materiales, podría echar por tierra todo lo demás. Y en el caso de una película de terror que es tan exquisita y que no necesita prácticamente de ningún efecto especial ni maquillaje especial para hacerlo, podría haberla convertido en un bodrio, ¿no? En algo ridículo que la arruinara. Christophe Comeda, quien lamentablemente murió después del estreno de la película a consecuencia de los golpes en un raro y aparente accidente al caer de un barranco y golpearse la cabeza a los 37 años, y que ya había trabajado con Polanski en otras producciones, fue el encargado de crear la música para esta película. Comeda es un precursor del jazz moderno en Polonia, pero es más reconocido por sus participaciones en filmes con el propio Ingmar Bergman. El tema principal de este soundtrack es un lullaby o una canción de cuna. Por cierto, como paréntesis, ese cuadro que ven atrás de mí es una serigrafía de Galván. Está titulado como un lullaby también. Y bueno, era un paréntesis aparte. Pero decía, la canción principal, el lullaby del soundtrack, cuenta con la propia voz de Mia Farrow, quien es la protagonista del bebé de Rosemary. Y en ella nos da una melodía simple y melancólica, pero a la vez llena de tensión y que insinúa ironía y perversión, remarcada por unas cuerdas incisivas y un sintetizador ominoso, ¿no? Que nos da un carácter de un terrorífico vals. El resto del soundtrack pues son variaciones del tema principal y algunas estupendas ambientaciones sonoras de las escenas, además de un jazz frenético en momentos de acción, para al final cerrar el círculo nuevamente con el satánico lullaby. Y bueno, antes de cerrar esta capsulita, les recomiendo, si pueden, consigan este libro, que es muy bueno, si quieren tratar más sobre el cine de terror, encontrar más datos. Este libro es buenísimo. Y por el momento aquí dejamos el tema. Espero que estén bien. Hasta pronto. Zapopan, ciudad.